Muy buenos días, domingo 6 de septiembre del 2020. Estamos iniciando las actividades de este domingo, trayendo culto de adoración, de alabanza y de rendición de nuestros corazones delante del Señor Jesucristo, reconociendo la obra perfecta de salvación que Él ha hecho y reconociendo la presencia de su Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de nuestros hogares y en cada una de nuestras vidas, porque somos templo del Dios viviente, templo del Espíritu Santo, y dándole gracias al Señor por poder estar en comunión con Él, con el Padre, en el nombre de Jesús, por medio de su hermoso Espíritu Santo, y poder disfrutar de la palabra de Dios, que es el alimento para nuestro espíritu y nuestra alma, y para nuestro cuerpo, porque también es medicina a nuestro cuerpo, refrigeria nuestros huesos. Vamos a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulos, se pidió que se leyera del 15 al 18 y voy a hacer la narrativa de esta clase de tal forma que podamos estudiarlos, porque al estar escudriñando las escrituras, miré un tema general en estos capítulos que necesitamos comentar y de principio a fin. Entonces sí vamos a estudiar los 4 capítulos que se quedaron de lectura, del 15 al 18. Y nuestro tema en este día es, ya lo puedes tú estar leyendo ahí en la pantalla, la rebeldía en siervos y pueblo y sus consecuencias. El propio contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy, a partir de este capítulo 15 y todo lo que tiene que ver con Absalón y con respecto a David como rey, lo vamos a estudiar con detenimiento para que miremos. Hoy no voy a estar como acostumbro deteniéndome tanto para tomar otras citas, otros pasajes. Hoy a los que acostumbran a anotar van a tener pues menos citas ahí anotadas, porque los propios capítulos nos hablan claramente, es la palabra la que enseña mejor que cualquiera que podamos estar usando del púlpito o del micrófono, para mostrarnos que en este asunto, ya no como una cuestión familiar, personal entre David y su hijo Absalón, que eso asunto lo vimos en la clase pasada, el asunto familiar. Ahora vamos a hablar de un asunto que hoy entenderíamos como eclesial, como parte de cosas que suceden en la iglesia y con las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, lo primero que debemos tener claro es que toda autoridad viene de parte de Dios, y que el llamado y el escogimiento, y por lo tanto también el ser capacitados, el recibir recursos, dones de parte del Espíritu, está en la voluntad de Dios. Es Dios el que llamó a Saúl, es Dios el que llamó a Samuel como profeta, es Dios el que llamó a David. Y hoy en la iglesia de Jesucristo, a los que el Señor ha constituido por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es Dios el que los ha constituido. Y en estos tiempos, como sucedió también desde tiempos de Moisés, con Samuel, también veíamos en el tiempo de los jueces, antes de Samuel, y vamos a ver en estos capítulos los propios siervos que están sujetos a la autoridad que Dios ha puesto. En nuestro caso estaríamos hablando los que estamos debajo del pastor, maestros, el grupo de alabanza, los diáconos y el propio pueblo, que hoy estaríamos hablando de las ovejas. Muchas veces entramos en rebeldía porque creemos que nosotros tenemos un mejor camino, tenemos una mejor manera de pensar, mejores estrategias. Es muy fácil juzgar cuando alguien, porque Pablo lo dijo, que los siervos de Dios son un espectáculo al mundo, están exhibidos, y es muy fácil criticar, juzgar, pensar que está haciendo mal, buscar lo malo en el siervo, especialmente hablando de los pastores o del pastor de la iglesia, y fácilmente aquel que se siente con un poco de conocimiento o con un poco de autoridad entra en rebeldía y quiere entonces que se hagan las cosas como ellos piensan. Hoy se manifiesta mucho eso en divisiones de iglesias, se manifiesta en gente que dice voy a poner mi propia iglesia para que se hagan las cosas como yo quiero, y todo eso es rebeldía, rebeldía al pastor, rebeldía a la iglesia,
pero sobre todo rebeldía al Espíritu Santo, que es el Señor de la iglesia, rebeldía a Jesucristo, que es la cabeza, y rebeldía al Padre, al Dios Todopoderoso, que es quien en su voluntad ha determinado quién es pastor, ha determinado quién es siervo y de qué forma le va a servir, a qué misión lo ha enviado, para qué lo ha capacitado. Es el Espíritu Santo, no es la iglesia por sí misma, no es una democracia. No es por votación, no es el más carismático o el que nos vendió mejor sus propuestas como si fuera política. No es aquel que tenga maestrías o doctorados en teología o haya estado en un instituto que le dio un título de pastor. Eso no es. Es Dios el que llama, el que escoge, el que constituye. Y es Dios entonces el que respalda a un siervo. Recuerda que cuando estudiamos previamente, cuando Saúl muere, que el general Abner levanta a Is-Boset, hijo de Saúl, para que fuera rey y no fuera David, eso no sirvió de nada. Que tuviera Is-Boset el nombre de su padre, hijo de Saúl, tuviera el apoyo del general del ejército Abner y tuviera el apoyo de la gran mayoría del pueblo y de las tribus y de los ancianos de Israel, no sirvió de nada, porque a Is-Boset Dios no lo había llamado para ser rey, no lo ungió, no lo capacitó, no probó su corazón para eso. Is-Boset a los 2 años fue asesinado y su reino no tuvo ninguna importancia. Y al que Dios había llamado desde muy antes, porque Dios en su presencia, él había determinado que fuera David, aunque David todavía era joven, fue ungido y tuvo que esperar el tiempo hasta que él cumplió los 30 años para empezar a reinar. Al que Dios llamó fue a David, al que Dios le dio autoridad fue a David. El corazón que Dios amaba y conocía y sabía que le iba a servir era el de David, y esto no estaba a discusión. Hemos entendido y estudiado que David no era impecable, que todos los hombres pecamos, cometemos errores, pero que Dios se agrada del espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, del que busca, como dice el profeta Jeremías, mejorar sus caminos delante de Dios, del que busca, como dice Pablo, avanzar a la perfección, crecer en Jesucristo, crecer en su conocimiento, en la comunión con Él, al que está buscando su rostro. Ese es del que el Señor se agrada, y Dios conoce desde antes qué corazones son así. Por eso es que las autoridades en la iglesia, háblese de la autoridad máxima en el sentido de autoridad eclesial, que es el pastor, y las autoridades intermedias, como son un maestro o un diácono o un director de alabanza o un evangelista, que Dios ha levantado, es Él el que ha hecho esa obra y es a ellos a quien Dios va a respaldar. El pueblo y los siervos que estamos debajo, sujetos, debemos entender que si un pastor está llamado por Dios, nosotros debemos orar por él, bendecirlo y ayudarlo en el sentido de ser obedientes, de ser fieles, comprometidos y de ser buenos consejeros y de ayudarle, porque el pastor también es hombre, el pastor también se puede equivocar, también puede tener alguna duda, algún temor en su corazón, no son impecables, no son infalibles, y nosotros debemos ayudarlos y levantarlos, sobre todo en oración. Y también debemos entender que si el pastor alguna cosa está obrando fuera de la voluntad de Dios, tú tienes que orar a Dios para que sea Dios quien es el único que está arriba de él, porque los siervos y el pueblo no estamos arriba del pastor. Él está arriba de nosotros. Dios lo puso por ser el ángel de la iglesia. Y debemos orar para que Dios le muestre el camino, para que con la palabra el Señor le redarguya su corazón. Y si este es un siervo de Dios con un corazón para el Señor, Dios, que es la cabeza de la iglesia y que está dado a la iglesia por Señor y está encima de todos, incluyendo al pastor, Dios es el que va a hablar, a exhortar y si es necesario a corregir, pero no el pueblo, porque a través de la rebeldía
queremos darle lecciones al pastor o a las autoridades o a los siervos, que vea cómo se hacen las cosas. Cualquiera que toma ese tipo de decisión y ese tipo de pensamiento está en rebeldía y está llevando la contraria a la voluntad de Dios. Por ello es que es importante que tú le pidas a Dios que Él guarde a sus verdaderos siervos y que las ovejas estemos en iglesias con verdaderos pastores llamados por Dios, en rediles que Dios ha formado, en ovejas que Dios le ha entregado a ese pastor, seamos parte de esa grey y que tengamos claro que el pastor, el gran pastor de las ovejas y el obispo de nuestras almas es Jesucristo y que Él va a estar al cuidado de ello. Y si tú te sabes, como aquí lo puedo yo afirmar en nuestra iglesia, en el Centro Cristiano Arrebatamiento, que estás bajo la sujeción, bajo la autoridad de un verdadero siervo de Dios como es nuestro pastor, entonces ora por él y sujétate y obedécele, porque Él vela por nuestras almas como quien ha de dar cuenta. Él le va a dar cuenta al Señor por las almas de sus ovejas, pero que lo pueda hacer Él con gozo y con alegría y no quejándose, porque dice la palabra que esto no nos es provechoso. A la iglesia, a las ovejas, no nos es provechoso, porque Dios va a respaldar a sus siervos. Lo voy a decir de una manera más poderosa: Dios respalda a sus ungidos. Y los ungidos de Dios no deben ser tocados. Es Dios el que trata con ellos. Dios es el que trató con David. Dios es el que trata con los verdaderos pastores y siervos de Dios. Y vamos a ver en este ejemplo tristísimo de Absalón y del pueblo de Israel la rebeldía en los siervos y en el pueblo y las consecuencias que la rebeldía trae. Vamos al capítulo 15. Son muchos versículos. Si tú ves, el 15 tiene 37, el 16 tiene 23, el 17 tiene 29 y el 18 33. En total son muchos versículos. Entonces no voy a leer literal. Yo hice el esfuerzo de hacer una transcripción, una narración, un resumen de lo que está aquí escrito, y por secciones de versículos te lo voy a ir comentando, lo voy a ir leyendo literal lo que escribí. Y si corresponde algún detalle comentar, que voy a intentar que sea lo menos, porque quiero que sea la palabra la que te enseñe, y yo ahorita en esta introducción bastante he hablado del sentir que el Espíritu ha puesto en mi corazón al escudriñar las Escrituras en estos 4 capítulos, pero si algo hay que comentarse, lo comentaré. Vamos a iniciar capítulo 15. En el contexto sabíamos que Absalón había mandado matar o había matado ahí en su casa a través de sus siervos a su hermano Amnón por lo que le había hecho a Tamar su hermana, y había huido a donde estaba su abuelo, a esta ciudad, a esta población de Gesur de Siria. Y a David, después de una insistencia y un engaño a través de una mujer astuta de parte de Joab, su general, hace que Absalón regrese a Jerusalén, y después de 2 años de no querer mirarlo y de no dejar que estuviera en presencia del rey David, hace caso a Joab y se le permite entonces que Absalón venga, y el rey simplemente, terminamos leyendo el 14:33, dice: el rey besó a Absalón. David amaba a su hijo, pero también tenía claro el corazón de su hijo, y David tenía también, o estaba entendiendo que él había cosas que tenía que aprender a separar. Por ello es que vamos ahorita, como dije, no a comentar asuntos familiares, sino a comentar asuntos eclesiales. En este caso manifestado a través de a través de la nación de Israel, del reino de David y de este conflicto que aquí se ve como si fuera solo político y militar, pero espiritualmente nos habla de una división en el pueblo, cuando que Cristo nos ha llamado a la unidad. Vamos a estudiar capítulo 15, versículos 1 al 6. De los versículos 1 al 6 nos narra que Absalón comienza un plan para derrocar a David. Primero se hace de gente y de carros, una pequeña guardia que corría con él de 50 hombres.
Pero dicen estos versículos que él luego, Absalón, empezó a robarse el corazón de los de Israel. Así dice en estos versículos que al final, especialmente en el 6, dice, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Cómo hacía esto Absalón? Lo hacía poniéndose a la puerta por juez y reclamando a la gente que llegaba ahí para buscar juicio y justicia delante del rey. Él reclamaba con la gente que ante el rey no serían oídos, cosa que no era verdad, porque David sí le daba audiencia al pueblo, pero que si él fuera puesto por juez, entonces él le haría a todos justicia. Nótese que los jueces, como mencioné hace un momento, eran levantados por Dios, no se levantaban a sí mismos. Y ve pensando el paralelismo en la iglesia, ¿verdad? Cuando siervos intermedios murmuran del pastor mentiras, engaños al pueblo y lo empiezan a convencer, y el pueblo en su debilidad y en su falta de conocimiento y de discernimiento empiezan a hacer caso. Esto fue lo que pasó aquí. Pero los jueces eran levantados por Dios y él quería que el pueblo lo levantara por juez. Ya desde ahí está mal Absalón. Y además el único que puede hacer justicia es Dios. Absalón no le podía hacer justicia a nadie. Y los siervos que hacían justicia, como desde el tiempo de Moisés que juzgaba al pueblo y el tiempo de los jueces, lo hacían porque era conforme a la palabra de Dios. El único que puede juzgar y hacer justicia es Dios y es su palabra. Absalón estaba equivocado en estos dos conceptos. Entonces Absalón estaba en realidad en una campaña política por el puesto del rey y estaba causando división. El libro de los Proverbios dice que Dios abomina y aborrece a los que causan división entre los hermanos. Vamos ahora a la segunda sección. Esta la tomé del versículo 7 al 12. Yo espero que tú lo hayas leído y si no, cierra tu Biblia. Hasta el final te voy a pedir que la abras para leer algunos pasajes y escucha la narración para que entiendas esta historia. Versículos 7 al 12. Pasaron 4 años de esta campaña de Absalón y Absalón pide al rey, a David, ir a Hebrón a cumplir un supuesto voto que había hecho en Jesús de Siria, diciendo que si él volvía a Jerusalén, él había prometido a Jehová este voto. ¿Cuál era el voto que él había hecho? Que está ahí escrito: si me hiciere volver, yo serviré a Jehová. Esto es un voto, yo le llamé supuesto voto porque hay dos maneras de entenderlo. O sí lo hizo y no lo va a cumplir, en el estricto sentido de servir a Jehová, o ni siquiera lo hizo y solamente eran palabras para engañar a David y que lo dejara ir a Hebrón, porque ahorita vamos a ver para qué fue en realidad a Hebrón Absalón. Y muy importante, él no hizo un voto de si me hiciere volver, yo le levantaré un sacrificio, sino dice la palabra que Absalón dijo: si me hiciere volver, yo serviré a Jehová. Y servir a Jehová es entregar toda tu vida, todo tu corazón y todo lo que eres, haces y tienes, sin restricción, sin excusa, sin reserva, para que Dios lo tome y te use y seas un instrumento de Dios. Y aquí al revés, Absalón, vamos a ver en este contexto y que tú ya lo leíste, él estaba buscando servirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque a pesar de este supuesto voto prometido a Jehová de servirlo, y que David evidentemente le escucha y le cree y le permite que vaya a Hebrón, Absalón iba a Hebrón en engaño y en mentira a servirse a sí mismo, no a Jehová, porque en cuanto él llega, y hago esta anotación, el rey lo había enviado en paz, o sea, David le creyó y lo envió en paz y con bendición. En cuanto él llega a Hebrón, Absalón manda mensajeros a todas las tribus de Israel para declarar, o para que las tribus declararan al sonido de la trompeta que Absalón reinaba en Hebrón. Entonces ahí está el verdadero propósito y por lo cual yo menciono un supuesto voto, y que el andar de Absalón a Hebrón fue en engaño y en mentira y en servirse a sí mismo y no a Jehová, porque fue una estrategia política y militar para empezar a juntar a la gente para esta rebelión que él estaba levantando contra el rey legítimo levantado por Dios, David.
Dice que fueron con él a Hebrón 200 hombres desde Jerusalén, pero que estos hombres iban en desconocimiento de lo que sucedería. Solamente hace esa anotación, pero ya salió él de Jerusalén con un grupo mayor con el que él había iniciado de 50. El versículo 12 testifica que sí ofreció sacrificios, porque hay quien pudiera decir sí cumplió ese voto, pero recuerda que el voto no era ofrecer un sacrificio, el voto era servir a Jehová. Y el versículo 12 testifica que en efecto Absalón sí ofreció sacrificios, pero Jehová no se agrada del que sacrifica con manos no limpias y con corazón impuro. Tú y yo hemos estudiado esto ampliamente, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Si Absalón quería servir a Jehová, él tenía que limpiar sus manos, limpiar su corazón, abstenerse de los deseos vanos de su alma, no elevar su alma a cosas vanas, como dice el Salmo, ni jurar con engaño. Y aquí él le dijo a David que iba a Hebrón a sacrificar y a cumplir su voto, y en realidad fue a Hebrón a levantar una sublevación contra el rey David. Entonces Dios no se agrada, y vamos a ver finalmente más adelante que Dios no se agradó de nada de esto que hizo Absalón. No es un juicio mío, la palabra es la que juzgó. Dios fue el que juzgó los hechos y el corazón de Absalón. Y Dios no se agrada del que sacrifica con manos no limpias y con corazón impuro. Un sacrificio que no es sincero no llega a Dios y no lo puede agradar. Al estar ofreciendo, y lo pongo quizá entre comillas, al estar ofreciendo, o como él pensaba que era correcto Absalón ofrecer a Dios, dice que en ese momento, fíjate qué bonito sacrificio, él llama a Ahitofel Gilonita. ¿Quién era este? Era el principal consejero de David, no era uno más. Más adelante dice que era tal su consejo que era como si consultaran a Dios. Era un hombre respetadísimo y un gran consejero. Pues Absalón llama a Ahitofel Gilonita desde su casa que dice en donde él habitaba y él era consejero de David, y con él se entiende entonces que Ahitofel se une a la conspiración de Absalón, lo convence a Absalón, y con él, con este hombre Ahitofel, la conspiración se hace, dice ahí, más poderosa, y a partir de ahí mucho pueblo sigue al rebelde Absalón. Y eso es lo que también tristemente sigue sucediendo, es decir, que estas cosas no son históricas. Lamentablemente el corazón del hombre, como vimos la vez pasada, es engañoso y es perverso, y se siguen maquinando el mismo tipo de cosas. Nos juntamos y haciendo bola, entonces podemos echar afuera al pastor o hacer nuestra propia versión de lo que es una iglesia, o de lo que debe ser el ministerio, o de lo que se debe profetizar, o de lo que se debe enseñar, porque el pastor solamente está en la palabra de Dios, y eso ya es religioso y anticuado. Queremos una iglesia mejor, eso creen ellos. Entonces sigue sucediendo que cuando se empiezan a juntar los rebeldes, mucho pueblo lamentablemente los sigue. Versículos 13 al 22 es nuestra siguiente sección. Un mensajero le informa a David que el corazón de todo Israel estaba tras Absalón. David entonces le indica a sus siervos que deben huir de Jerusalén, pues si no se daban prisa, dice David, no escaparemos de Absalón. David no esperaba que Absalón tuviera misericordia. David estaba entendiendo, discerniendo el corazón de Absalón, y dijo, tenemos que escapar y darnos prisa, porque si nos alcanza va a venir el mal sobre nosotros. Y dice David, la ciudad va a ser herida a filo de espada. Es decir, que David estaba viendo por su vida, pero estaba viendo por su familia, por sus siervos y por el pueblo, por lo menos por el que habitaba en Jerusalén, diciendo, si Absalón me encuentra aquí, va a matar a todos, con tal de matarme a mí, o con tal de capturarme, o de tomar el reino. Entonces David dice, yo tengo que huir, no por cobarde, sino porque mi labor como el rey, y en este caso pensándolo, su labor como pastor de esas ovejas era cuidarlas. A veces el pastor toma decisiones que a nosotros nos parecen equivocadas
o cobardes o que el pastor está perdiendo la visión. Pero los siervos intermedios y las ovejas, el pueblo, no alcanzamos a mirar lo que el pastor mira. Si el pastor está tomando una decisión, sujétate y obedécelo. Sus razones tendrá. A veces queremos que todo nos lo explique y hay cosas que al pueblo no nos corresponde saber. Cuando sea algo que le corresponde al pueblo saber o entender, el pastor nos lo informará, te lo aseguro, porque son hombres sabios, los pastores, y son hombres entendidos de lo que deben hacer con respecto al pueblo. Pero hay cosas que no son para los oídos de los siervos o no son para los oídos de la congregación. Entonces, aquí alguno diría, David cobarde huyó. Y aquí es al revés, David valiente está siendo un pastor que se está llevando a toda la ciudad para protegerla de Absalón y del ejército que él estaba formando. David no quería que nadie muriera. Los siervos de David se dicen listos para obedecer todo lo que él decidiera. Gloria a Dios, ojalá así seamos todos los siervos que estamos sujetos a un pastor, a una autoridad superior, y estemos listos, dispuestos para obedecer todo lo que el pastor nos indique. Dios se va a agradar de ello. David entonces sale con su familia y dice ahí, excepto 10 concubinas que guardarían la casa. Esto era de parte de Dios. Ahí se va a cumplir la tercera parte de las consecuencias del pecado de David, cuando había matado a Urías Heteo para quedarse su mujer. Vamos a verlo más adelante, está también escrito en estos pasajes, pero esto era de parte de Dios, era algo que sucedió, que tenía que suceder. Esas 10 concubinas las dejó David atrás para que él lo entendió en ese momento, que alguien se quedara a guardar la casa. David y sus siervos siguieron con todo el pueblo que le seguía también, y dice que se detuvieron en lugar distante a Jerusalén. Y nos dice aquí que eran 600 hombres de a pie con él. A mí no me extraña porque desde el principio, cuando David formó a ese primer ejército y esos hombres fieles, eran ¿cuántos? Exactamente 600. Entonces probablemente eran sus mismos hombres, sus mismos valientes. Dice ahí que iban con él los cereteos y los peleteos, que ya estudiamos quiénes eran, su guardia personal. Y añade aquí a otros que van a ser importantes, los geteos. Geteos eran de la ciudad de Gat, de la ciudad que era del rey filisteo Aquis. Recordarás que David vivió 1 año y 4 meses allí y aún peleó con ellos. Y la gracia que Dios le dio a David, nos muestra este pasaje, que hizo que hombres de esa ciudad, extranjeros, filisteos, enemigos de David y del pueblo de Israel, se volvieran, cambiara su corazón, extranjeros, gentiles, para servir al rey que Dios había levantado. Y estos geteos eran hombres filisteos de la ciudad de Gat, del rey Aquis, pero que eran fieles a David. Y vamos a ver que aún eso les costó el ser desterrados, porque en este mismo fragmento del 13 al 22, el rey David habla con un personaje que se llama Itai Geteo. Y evidentemente es también filisteo de Gat, y David le pide que se vuelva a Gat, que se vuelva incluso a su rey, a Aquis, y que convenza a sus hermanos de volver allá. Pero este grupo de extranjeros desterrados, David le dice, tú acabas de llegar, ¿cómo te voy a pedir que andes conmigo? Regrésate mejor, haz la paz con tu rey, vuelve allá a tu tierra, aunque tú hayas sido desterrado. Pero este grupo de extranjeros desterrados era fiel a David. Como te dije, Itai tenía poco de haber llegado con él después de haber sido desterrado. David quería guardar sus vidas, amaba a estos hombres y los bendice. Y David le pide a Jehová que les muestre su amor permanente y fidelidad. Aprendimos hace poco en Jeremías 31:3, aún lo vamos a repasar hoy. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto es lo que David estaba pidiendo para con estos hombres. Jehová, estos hombres son extranjeros, no son parte de tu pueblo, pero me aman y entienden que tú me has levantado por rey y me quieren proteger y me quieren guardar. Señor, aún a estos gentiles, muéstrales tu amor permanente y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu palabra nos deja muchas veces esa pequeña perlita, esa luz
en el corazón de los que no somos israelitas por nacionalidad, de que desde el principio tú nos amas y que tú nos querías salvar. Rahab, Ruth, estos hombres, Señor. Gracias, Padre, porque tú, como David pidió, lo cumpliste y nos has mostrado tu amor permanente y tu fidelidad a través de tu Hijo Jesucristo. Y Tai le responde, vive Dios, porque eran hombres que su corazón había cambiado y creían en Dios. Vive Dios y el Rey, que donde tú estuvieres estará tu siervo. ¿Dónde habías oído esta expresión? Con Ruth y Noemí, ¿verdad? Ruth era moabita, pero le dijo estas mismas palabras. Donde tú estés, yo estaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es una expresión similar. David los recibe y no los recibe solo a ellos. Dice que recibe a Itai, a todos sus hombres y a su familia. Vamos al siguiente pasaje. Gracias, Señor. Versículos 23 al 29. Seguimos avanzando en esta hermosa narración. Dice que el país lloró. Y yo a veces me quedo pensando a qué se refería esta expresión, porque se estaban rebelando, pero también lloraban. Se entiende que el pueblo de Jerusalén sí lloró porque estaban apoyando al ungido de Dios, a David, pero el resto del país, ¿por qué lloró? Si David había huido, si ellos estaban promoviendo esa rebelión. Pero así somos. Ay, qué triste que esté sucediendo esto. Ay, qué triste que esa iglesia haya cerrado. Ay, qué triste. Pero muchas veces nosotros fuimos parte de los hechos que llevaron a esa consecuencia. David se encaminó hacia el desierto, pasando el torrente del Cedrón, y dice la palabra que entre ellos iba el sacerdote Sadoc, y con él iban todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y llevaban allí el arca, y ahí dice que descansaron el arca allí con ellos. En este punto en que ellos habían encaminados hacia el desierto y pasando este torrente, llega el otro sacerdote que ministraba, el sacerdote Abiatar, los alcanza, porque dice la palabra que este sacerdote se había quedado a ayudar al resto del pueblo a salir de la ciudad. David había ido adelante, pero este hombre se había quedado a la retaguardia, un valiente, aunque era un sacerdote, de quedarse y ayudar al resto del pueblo a salir de la ciudad. Finalmente alcanza a David. David les pide a Sadoc, a Abiatar, a los levitas, que regresen el arca a Jerusalén, porque David entiende que no era el arca su salvación, sino Dios. Y David les dice, si yo hallo gracia delante de Dios, delante de sus ojos, volveré y la veré. Él hará que vuelva. No es el arca, es Dios el que me guarda, es Dios el que me bendice, es Dios el que me da la victoria, y Él hará que vuelva. Yo estoy en sus manos. Y David incluso reconoce, si no le complazco, que haga de mí lo que Él quiera, pero estoy en las manos de Dios. Mi salvación está en Él, mi Salvador es Él, dijo David. Dice aquí también estos pasajes que Sadoc, además de ser sacerdote, era vidente, era un profeta, era un hombre que recibía revelación, instrucción de parte de Dios para compartirla. No habíamos ubicado a Sadoc como vidente. Y David lo regresa a Jerusalén junto con su hijo Ahimaas, este era hijo de Sadoc, y junto con el hijo de Abiatar de nombre Jonatán. Estos dos jóvenes, Ahimaas y Jonatán, van a ser importantes ahorita más adelante, y Dios los usaba porque Dios les había dado una gracia a estos dos, especialmente uno de ellos, ya verás cuál es. Y dice que entonces David les dice, regrésense con el arca a Jerusalén, que regrese Sadoc, que regrese Abiatar, y sus hijos también váyanse con ustedes. Había un propósito de parte de Dios en esto, en el corazón de David, Ahimaas y Jonatán, en espera de aviso de respuesta de parte de ellos. David se queda en los vados del desierto, y Sadoc y Abiatar, de acuerdo a la instrucción que David les da, con sus hijos vuelven junto con el arca a Jerusalén y se quedan allí. Ellos iban a ser, estos jóvenes, mensajeros para David. Pero vamos a continuar, que este es el capítulo, creo, más largo de todos, pero ya llegamos a la parte final, versículos 30 al 36 de 2 de Samuel 15. Gloria a Dios. David sube la cuesta de los olivos,
Sí, si te estás preguntando si es ese lugar cerca de Jerusalén tan mencionado en los evangelios, sí, sí es. David sube la cuesta de los olivos y mira cómo sube, llorando, con la cabeza cubierta, con los pies descalzos, y junto con él el pueblo iba igual, llorando y con la cabeza cubierta. Esto evidentemente nos habla de Jesucristo y de lo que él iba a padecer fuera de la ciudad para que nosotros finalmente pudiéramos recibir esa salvación que solamente hay en él. Recuerda que hay muchas cosas en los siervos de Dios que nos hablan y a veces decimos es un tipo de Cristo, ¿verdad? Es decir, son cosas que Dios manifestó por su Espíritu Santo en sus siervos, pero que hoy a ti y a mí, que tenemos una revelación completa de las Escrituras, nos queda muy claro que nos hablaban, Dios nos estaba hablando por su Espíritu todo el tiempo desde el principio de la obra de Jesucristo. Y así como Jesús fue al Monte de los Olivos, como oró en Getsemaní, como se dolió su corazón, como derramó ese sudor con sangre, como clamó al Padre, y como también finalmente fuera de la ciudad, en ese lugar llamado Gólgota, él fue entregado y él fue vituperado y azotado y él fue crucificado para cumplir la obra perfecta de salvación en la cruz, derramando su sangre para redención y para perdón de pecados y entregando su vida para que tú y yo viviéramos. Así David, en un tipo de Cristo, también padeció en este mismo camino, subiendo la cuesta de los olivos, y él iba, dice, llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hay muchos salmos de David en donde él habla de su propia experiencia, en donde decía que lo vituperaban, se burlaban de él, sus enemigos le escarnecían, querían su vida, y esos salmos son mesiánicos, nos hablan de los padecimientos de Cristo. Entonces, gloria a Dios, porque a través de David podemos mirar, y de lo que Dios hizo en David, la obra de Jesucristo. Gracias, Señor. Y como David, nosotros también declaramos que nuestra salvación está en Dios. Estando ahí en la cuesta de los olivos, le avisan a David que Ahitofel, su gran consejero, cercanísimo a él, estaba con Absalón. David entonces ora y le pide a Jehová que entorpezca el consejo de Ahitofel. Sabiendo David que el consejo de Ahitofel era bueno y que era un hombre sabio y que en verdad recibía y daba gran consejo, David le pide a Jehová, entorpece su consejo, porque si no entonces Absalón va a lograr su cometido, ¿verdad? David llega a la cumbre en esta cuesta de los olivos y dice que él iba con un propósito, adorar a Dios. Amén. Subamos al monte del Señor, subamos a la cumbre para adorar a Dios. Y dice que ahí le sale al encuentro un nuevo personaje, su amigo personal de David, Husai Arquita. David a este varón Husai le da instrucción de volver a la ciudad porque Husai quería permanecer con él. Él también venía quebrantado, rasgado sus vestidos con cilicio. Le dolía lo que estaba sucediendo y se identificaba con David, pero David le dice, no permanezcas conmigo porque me vas a hacer carga, me eres más útil en Jerusalén. Y le dice, le da instrucción, vuelve a la ciudad y preséntate ante Absalón como su siervo y dile que eres su siervo como me serviste a mí, como serví a tu padre, dile así te voy a servir a ti. Porque este Husai Arquita es a quien Dios usaría, dice la palabra, para hacer nulo el consejo de Ahitofel. Recuerda, David acababa de orar que Dios entorpeciera el consejo de Ahitofel. Inmediatamente viene una respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios, que así sea cuando nuestras oraciones podamos recibir una respuesta pronta de parte del Señor, su pronto auxilio, porque fíjate, si no lo habías entendido así, cuando él ora esto, inmediatamente Dios le envía a Husai Arquita y a través de este varón es a través de quien se haría nulo el consejo de Ahitofel, y así será, porque lo vamos a leer. David le indica a Husai que allá en Jerusalén están Sadoc y Abiatar, y que todo lo que oyere en casa del rey se lo comunicara a estos dos sacerdotes, para que a través de sus hijos, Ahimaas y Jonatán, le llevaran aviso a David. Como te dije, estos jóvenes iban a ser mensajeros. Husai obedece al rey y va a la ciudad, y Absalón entra en Jerusalén. Con eso termina este capítulo diciéndonos que Husai va a la ciudad, pero que en este momento, ya habiendo huido David con sus siervos y el pueblo, Absalón
entra en Jerusalén. Gracias a Dios por los siervos, aunque a veces son pocos, o las ovejas que permanecen fieles al pastor, a la autoridad que Dios ha levantado. Gracias, Señor, porque esas son las que Dios usa para sus propósitos y para impulsar una vez más a que se haga la voluntad de Dios. Es importante entonces también, como este varón Usai y como los sacerdotes Sadoc, Abiatar y sus hijos, esa gente, Dios levanta siervos con un corazón para contigo, y que cuando haya este tipo de injusticias, se levanten, Señor, no callen, sean valientes para, Señor, decir que se vuelva al camino de justicia y de rectitud y a la voluntad que tú has determinado con respecto, Señor, a tus siervos y a tu iglesia. Amén. Vamos al capítulo 16, versículos 1 al 4. David avanza más allá de la cumbre y le aparece Siba. Si recuerdas, Siba era el siervo de Mefiboset, a quien David le mandó que cuidara de Mefiboset y de su tierra y de su casa y de su familia. Este Siba recibe a David con asnos, con pan, con pasas, con higos y con vino, y le dice que los asnos son para la familia del rey y que todo lo demás es para que comieran los siervos y bebieran todos los cansados por el desierto. David le cuestiona a Siba dónde está Mefiboset. Recuerda que Mefiboset vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey como uno de sus hijos. Y entonces David le cuestiona a Siba por qué apareció solo. Le dice, ¿dónde está Mefiboset? Siba le contesta que Mefiboset se había quedado en Jerusalén para que le devolvieran el reino de su padre. Más adelante, la próxima clase, ya no corresponde a un capítulo que veremos hoy, vamos a ver que Siba mintió, que Siba engañó con un propósito de quedarse o de sacar un provecho, que en este caso fue quedarse las tierras, como está aquí escrito, ahorita se los comento. Pero quede claro, porque en estos capítulos Mefiboset queda muy mal parado y como un malagradecido con David, pero vamos a ver que en realidad Siba había hecho engaño. Y te lo adelanto esto para que no se haga un mal concepto de Mefiboset o se testifique algo equivocado. Siba entonces le dice que según él, Mefiboset se había quedado en Jerusalén para que Absalón lo tomara en cuenta y le fuera devuelto el reino de su padre. David le cree a Siba y le dice que todo lo de Mefiboset ahora es suyo. Le entrega todas las tierras, las casas, todo, y Siba en su engaño se inclina y acepta, dice él, esa gracia de parte de David. Esa historia de Siba, Mefiboset y David no ha terminado. Versículos 5 al 14. David avanza y llega a un lugar llamado Bahurim, y ahí en este lugar Bahurim, todo este capítulo tiene mucho que ver con la casa de Saúl y con los hijos de Saúl. Ya vimos ahorita de Siba y de Mefiboset, y ahora dice que cuando llega a Bahurim le sale un tal Simei, que era uno de la casa de Saúl, un pariente de Saúl, un benjaminita, de su misma tribu y de su misma familia. Y dice que este tal Simei maldice a David, le arroja piedras a él, a sus siervos, y los valientes evidentemente se ponen a la derecha, a la izquierda de David, pues esperando defenderlo, ¿verdad? Pero Simei prosigue y le dice, te voy a leer las palabras que le dice: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de la sangre de la casa de Saúl en lugar de quien has reinado, y Dios ha dado el reino a tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Simei, y yo había tratado este asunto, juzga equivocadamente en desconocimiento. Simei lo ve desde su lado, desde su conveniencia, de cómo afectó esto a mi familia, a mi pariente, cuando que todo lo que él dice es mentira. David no fue sanguinario y perverso. 2 oportunidades tuvo de matar a Saúl, no lo mató. No fue David el que mató a Saúl. Dios en batalla, porque así lo había determinado por su desobediencia y por consultar a la divina de Endor, determina que Saúl y 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán, murieran. Pero no fue David el que tomó su vida, no fue David el que le quitó el reino. Dios desechó a Saúl, no David, y David no se impuso. Dios ungió a David. Y a veces nosotros, desde nuestra perspectiva, creemos que estamos juzgando al pastor correctamente, y entonces vienen
las mentiras, los chismes, la murmuración, los insultos, a veces a escondidas, cobardemente, como dicen, tiran la piedra, esconden la mano, y algunos otros descarados, insultando aún a los pastores, hablando mal de ellos o hablándole a la gente mal de ellos, cuando creen que están juzgando bien y juzgaron totalmente mal. Este varón juzgó mal porque David ni mató a Saúl ni derramó sangre de Saúl, amaba a Jonatán, cumplió el pacto con Mefiboset, respetó la vida de Saúl, le dijo que no fuera tocado el ungido de Dios. Puras mentiras estaba diciendo este hombre, y el reino, Dios fue el que se lo trasladó a David. David no tomó nada injustamente, por lo tanto todas las palabras y maldiciones de Abisai eran incorrectas. Este asunto de Simei no va a terminar. Ya leeremos más adelante que va a volver con David a intentar disculparse por todo esto que hizo, pero en este punto queda estas palabras de este hombre que le dice, y aún se burla y le dice: por todo lo que tú hiciste, ahora tu hijo, es dado el reino a tu hijo Absalón. Tampoco, mentira, Dios nunca le dio el reino a Absalón. Todo lo que este hombre habló está mal. Y dice: has sido sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Abisai, recuerda, hermano de Joab, de los hijos de Sarbia, que era de sus valientes, le pide a David que lo deje matarlo, que le deje tomar su cabeza por todas sus maldiciones. Pero David no lo deja. Recuerda que David, en general, aunque tú dirás fue un hombre de guerra, él en lo personal siempre buscaba la paz y sobre todo no hacer algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios, o que él tomara sangre inocente. Él en tomar sangre inocente, David siempre fue muy precavido. Por eso la Biblia dice, excepto Urías Eteo, porque él ahí rompió esa propia regla que él siempre había seguido, de no tomar sangre inocente. Y dice que entonces David no deja que Abisai mate a este Simei. Por el contrario, David le dice, David piensa que esto pudiera venir de parte de Jehová, es decir, que Simei haya venido a maldecirlo. Y David expone estas palabras. Dice David: si mi hijo me acecha, pues cuánto más este hijo de Benjamín. Dejen que lo haga. Pero David lo hace con un propósito, diciendo: yo no soy el que va a juzgar estas palabras o esto que está sucediendo, que sea Dios el que lo juzgue. Esto es una lección muy fuerte, porque a veces, como te digo, a los siervos, especialmente al pastor, vienen, les insultan y están provocando para que el pastor tenga una reacción violenta y digan: ya ves, el pastor está mal, el pastor obra mal, y ellos son los que vienen a provocar. Pero entonces, ¿qué dice aquí que hizo David? Él dijo: no, que Dios sea el que juzgue. Si Dios es el que está mandándolo a maldecir, pues entonces es justo de parte de Dios. Pero a lo mejor, dice allá al final, quizá Jehová mirará mi aflicción y me dará bien por sus maldiciones hoy. Que Dios sea el que juzgue. Y si no es válido delante de Dios que yo sea maldito o maldecido, entonces, Señor, como les dijo desde Números con Balaam, Señor, vuelve sus maldiciones en bendiciones para con nosotros. Que no pueda maldecir, sino que bendiga, Señor. Entonces, qué sabio David de dejar que Dios fuera el que juzgara estas cosas y no él. Es decir, él no cayó en las provocaciones de Simei, porque además dice ahí este pasaje que David siguió su camino y Simei continuó maldiciéndolo, arrojándole piedras y polvo a él y a sus siervos. Y finalmente dice que David y el pueblo llegan fatigados a este lugar, Bahurim, y se detienen a descansar. No se cansó de maldecirlos y de provocarlos este hombre, pero Dios es nuestra justicia. Así como declaramos que Dios es nuestra salvación, Dios es nuestra justicia. Y si alguien está cometiendo un acto totalmente injusto como este de Simei, Dios es el que se va a encargar. No borres esto de tu memoria, de tu corazón, porque este asunto, igual que el de Mefiboset, no ha terminado, pero no se verá en esta clase. Versículos 15 al 23, la parte final de este capítulo 16. Absalón entra en Jerusalén, ya nos lo había dicho el final del 15, pero aquí ya nos da el detalle. Absalón entra en Jerusalén y con él Ahitofel, el consejero. Llega Usai, el amigo de David, se acerca con Absalón y le dice: viva el rey. Y Absalón inmediatamente le cuestiona su amistad con David y le dice: ¿así le pagas a tu amigo? ¿Por qué no te fuiste con tu amigo? Pero Usai, sabiendo, porque David ya le había dicho lo que iba a suceder, que este Absalón le iba a cuestionar la amistad, no iba a confiar en él, Usai le responde que él,
es decir, Usai, es de quien Jehová elija. Y como había servido con su padre, así serviría con él. Era un plan de parte de David de tener a Usai infiltrado en la casa de Absalón, en la casa de el que iba a estar por rey en ese momento, o se estaba poniendo por rey. Pero recuerda que arriba de eso era un propósito de Dios, de que a través de este varón fuera oscurecido o fuera entorpecido o hecho nulo el consejo de Ahitofel. Absalón le pide a Ahitofel consejo de qué hacer. Parecería leerlo que le está diciendo qué hacemos con este Usai, ¿verdad? Pero en realidad Ahitofel no le contesta nada con respecto a Usai. Al parecer entonces, o entendemos más bien, que lo aceptan. Usai es aceptado como un consejero, un cercano y como un siervo para Absalón. Porque el consejo de Ahitofel no tiene nada que ver con Usai, sino que cuando Absalón le pide a Ahitofel consejo de qué hacer, Ahitofel le dice que se llegue a las concubinas de su padre. ¿Para qué propósito tenía esto? Hacerse aborrecible a David y que todo el pueblo lo oyera, lo supiera, fuera hecho a vista del pueblo, porque dice Ahitofel, esto va a fortalecer a los que están contigo. Es decir, los que estaban rebeldes, uniéndose al rebelde Absalón, cuando vieran que Absalón insultaba a David de esta manera, pues iban a decir, en verdad está contra su padre, en verdad lo quiere derrocar y entonces más estamos con él, ¿verdad? Entonces, este es el consejo que Ahitofel le da. Recuerda, y esto es la parte que mencioné hace un momento, que esta es la tercera parte del cumplimiento de las consecuencias que vinieron por causa del pecado, que Dios a través de Natán le dijo a David que iba a venir espada en su casa. Ya vimos que esto se cumplió en todo el tiempo de su casa y que la maldad iba a venir de su propia casa. Esto lo vimos también la vez pasada. Y la tercera era que así como David en secreto había tomado la mujer de alguien más, así ahora las mujeres de David iban a ser tomadas, pero en público, exhibiendo este asunto. Aquí está el cumplimiento de eso. Es el consejo que Ahitofel le da y Absalón cumple esta palabra ante los ojos de todo Israel. Y el consejo de Ahitofel, dice ahí al final, era como si se consultase a Dios en esos días, tanto con David como con Absalón. Este detalle ya te lo comenté, era muy respetado, era un consejo tomado siempre por bueno, el de Ahitofel, y entonces Absalón cumple esto, pero recuerda también que aún en esto estaba Dios en control, era el cumplimiento de algo que Dios le había dicho que iba a suceder a David con sus mujeres, en este caso estas 10 concubinas, y Absalón cumple esta palabra, este consejo que le dio a Ahitofel ante los ojos de todo Israel. Con esto concluye el capítulo 16. Vamos ahora al 17, versículos 1 al 14. Ahí es un fragmento grande, pero es necesario porque es el mismo contexto, mirar todo eso. Del 1 al 14. Entonces estamos, mirando este contexto que Absalón ya está en Jerusalén, que tiene por consejero a Ahitofel, pero que ahí en la cámara del rey está infiltrado Usai, amigo de David. Ahitofel le aconseja a Absalón que Ahitofel, va a escoger a 12,000 hombres para perseguir a David. Y su plan era, el consejo de Ahitofel era, déjame escoger 12,000 hombres, voy a perseguir a David, han de ir cansados, han de ir débiles, y lo que voy a hacer es atemorizar al pueblo para que huyan y David quede solo, y entonces yo solo mate al rey. Ni siquiera hay una batalla, sino que llegue yo con temor y con número de gente para que corran, huyan todos los que están con David, y voy a matar al rey solo, porque además ahorita ya están débiles, están cansados, va a ser fácil que yo logre esto de perseguirlo. Y le dice a Ahitofel a Absalón, además, cuando yo haga esto, el pueblo, todos estos que huyan, se van a volver a ti en paz. Recuerda que pues en esencia Jerusalén quedó vacía, la mayoría del pueblo se fueron con David, fueron fieles al rey David y se fueron con él, y entonces Absalón y Ahitofel querían que ese pueblo de Jerusalén volviera, y dice, van a volver en paz, ya no van a tener pleito contigo porque voy a matar al rey. Este consejo le pareció bueno a Absalón y tristemente a los ancianos de Israel. Ahora ya miramos que los hombres que debieron haber sido hombres sabios,
hombres de conocimiento de Dios y de la voluntad de Dios, los ancianos de Israel, los hombres de sabiduría, los hombres que se sentaban a la puerta para dar consejo, los hombres de los que se esperaba madurez. Ahora dice que los ancianos de Israel les parece bueno que persigan y maten a David. Y ya estaban totalmente unidos en la rebelión de Absalón. Qué triste, ¿verdad? Va creciendo la rebelión. Es como una enfermedad, es un cáncer la rebeldía. Uno empieza y contagia a otro y se le van uniendo. Y después los demás dicen, pues como ya parece que él es el que va a ganar, como ya parece que él es el que se va a quedar con el puesto, como ya parece que él es el que se va a quedar con la iglesia, entonces todos estamos con él. El consejo de Dios ya no nos importa, la voluntad de Dios ya no nos importa. Son los mismos varones que le habían dicho a David, reconocemos que tú eres el ungido, que tú eres al que Dios levantó por príncipe. Esos mismos ahora estaban allí diciendo, el consejo de Ahitofel es bueno, que David muera y viva el rey Absalón. Qué triste que la rebeldía no la dejes correr, rómpela, quebrántala en el nombre de Jesús, no participes de todas las modalidades que la rebeldía te lleva, de todos los pecados. Me refiero que la rebeldía lleva a mentiras, a chismes, a murmuración, a correr al mal, a apresurarse, a abrir tu boca con palabras injustas. Todas esas manifestaciones que hay y todo ese pecado que rodea la rebeldía, que es pecado, deséchalo, rómpelo, córtalo, no participes de ello porque es un cáncer que va enfermando todo. Y aquí los hombres sabios de Israel ya estaban en rebeldía también. Absalón llama a Husai para oírlo y le pregunta si deben seguir o no el consejo de Ahitofel. Aquí está la mano de Dios obrando. Husai dice que el consejo no es bueno y le da el suyo. ¿Cuál fue ese consejo? Le dice Husai a Absalón: David es hombre de guerra y sus hombres son valientes. Va a pelear y además es inteligente, es estratega, va a estar escondido en cuevas o en otros lugares y tus hombres van a caer al principio. A lo mejor llevas muchos, son 12,000, ellos son 600, pero al principio tus hombres son los que van a caer. ¿Y sabes qué va a provocar eso? Le dijo Husai, eso hará que el pueblo crea que tú has sido derrotado, que tu ejército ha sido derrotado y van a desmayar. Porque todos saben que David es hombre valiente y todos saben que sus valientes son hombres esforzados. Y le dice, yo te aconsejo diferente. Junta a todo Israel, no juntes 12,000, junta a toda la legión, a todos los ejércitos de todas las tribus. Le dice, desde Dan hasta Beerseba, del norte al sur, en gran multitud, y ve tú en persona a la batalla. Preséntate tú, pues si eres el rey, eres el juez, eres el libertador, pues entonces preséntate tú a la batalla. ¿Por qué ha de ir Ahitofel? Ve tú a la batalla. Y le dice entonces, si se refugian, antes de esto, ve tú en persona. Y dice, entonces acométele, o sea, miles y miles contra David y su ejército, y no dejes ni uno vivo. El otro consejo era, ahuyéntalos a todos y mata solo a David, pero en este consejo que estaba siendo nulo el de Ahitofel, Husai le dice, acomételos y no dejes ni uno solo vivo. Y si se refugian en una ciudad, destrúyela piedra por piedra, pero no vamos a dejar a uno solo vivo. Absalón y todos los ancianos de Israel vieron mejor el consejo de Husai que el de Ahitofel. Y desechan el consejo de Ahitofel y toman el de Husai. Pero esto, la palabra lo deja claro y yo te lo dejo claro también a ti. Dice la palabra que era de parte de Dios quien había ordenado, Dios había ordenado, está ahí en el versículo 14, que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Esto era un orden de parte de Dios, porque Dios le había dado consejo y sabiduría a Ahitofel. Pero en este punto, para que se guardara la voluntad de Dios y que David, que era el ungido, era el que Dios había puesto por rey sobre Israel, Dios le guardara, entonces Dios, acuérdate como David le pidió, entorpece el consejo de Ahitofel a través de Husai, lo vuelve nulo. Era una orden de parte de Dios frustrar, fíjate, dice, el acertado consejo. Es decir, lo que Ahitofel dijo habría sido la estrategia correcta. Habrían matado a David.
Era correcto lo que él les había dicho, y dice la Biblia, el acertado consejo de Ahitofel quedó frustrado, y Dios tenía un propósito, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. ¿Te acuerdas que yo te dije que no era yo, sino la propia palabra la que juzgaba las acciones de Absalón? Y que yo te dije que lo que estaba haciendo Absalón desde el principio no era agradable a Dios. Pues aquí está escrito entonces muy claro, Jehová iba a hacer venir el mal sobre Absalón. ¿Cómo iba a venir ese mal? Porque Absalón iba a venir él personalmente a la batalla. Versículos 15 al 22. Usai sale de las cámaras del rey y le informa a los sacerdotes Sadoc y Abiatar ambos consejos, el suyo y el de Ahitofel. Y les pide a los sacerdotes que envíen inmediatamente a sus hijos a dar aviso a David, para que David no se quedara en los vados del desierto, sino dice que se pasara luego del Jordán, es decir, al otro lado del Jordán, para que no fueran destruidos él y el pueblo. Una criada, se entiende, de los sacerdotes de Sadoc, de Abiatar, va y le da aviso a Jonatán y a Ahimaas. Los sacerdotes tenían derecho de estar en la ciudad por causa de su ministerio, y se les tenía un respeto y no debían ser tocados. Pero en el caso de sus hijos, que se entendía, y aún en el propio caso Sadoc y Abiatar, pues que estaban con David o que eran a favor de David, ellos estaban en un lugar lejos, un lugar que era la fuente de Rogel, digamos afuera de la ciudad, porque ellos no podían ser vistos en la ciudad. Entonces Sadoc y Abiatar envían a una criada para que les avise a sus hijos, a Ahimaas y Jonatán, en la fuente de Rogel, porque ellos no podían ser vistos. Ellos escuchan el mensaje y se van. Pero dice ahí este pasaje que un joven los ve y le da aviso a Absalón. Pero los jóvenes se dieron prisa. Y ahorita vas a ver que ellos tenían un regalo de Dios, una gracia de Dios. No sé si natural o, como en el caso del profeta Elías, un milagro, una obra sobrenatural de Dios que los hacía, como dice David, sus pies como de cierva, ligeros en sus alturas. Estos hombres eran rapidísimos para correr. Y dice que los jóvenes se dieron prisa y llegaron a una casa en Bahurim. ¿Te acuerdas que David había pasado por ahí? Y allí en Bahurim, una mujer los mete a un pozo y tapa el pozo con una manta y con grano trillado para esconderlos. Llegan después allí a este lugar, a esta casa de esta mujer, los criados de Absalón, siervos de Absalón, y preguntan por los jóvenes, y la mujer solamente les dice que ya habían pasado el vado. Estos criados de Absalón van y buscan a los jóvenes, pero no los hallan y se regresan a Jerusalén. Entonces no los lograron encontrar porque esta mujer los ayudó y los escondió. Los jóvenes salen del pozo y entonces corren cuán rápidos eran y le dan aviso a David diciendo: levántate y pasa las aguas, porque Ahitofel ha dado consejo contra ustedes. David y el pueblo escuchan evidentemente este mensaje que le llegó a través de estos veloces jóvenes, Ahimaas y Jonatán. Y fíjate, yo quiero aquí nada más abrir un paréntesis. Siervo de Dios, lo que tú haces pudiera parecerle sencillo o sin importancia a alguien, pero si Dios te ha dado un regalo y te ha puesto en un lugar a servir, es porque ahí es donde Dios te va a usar y te va a bendecir. Y aquí uno diría, pues qué importancia puede tener un mensajero. Todos queremos ser rey, todos queremos ser sacerdotes en el sentido de una posición, todos queremos ser un ministerio visible. Pero dice Dios, estos jóvenes escondidos, primero afuera de la ciudad, ahora metidos en un pozo, pero yo les di la gracia de correr rapidísimo y de ser excelentes mensajeros. Si no hubiera sido por lo que Dios les dio y para lo que Dios los usó, David y sus hombres mueren. Entonces, siervo de Dios, el lugar en donde Dios te ha puesto y los dones que Dios te ha dado, los que Dios te ha dado, no los que tú crees que Dios te ha dado, sino lo que verdaderamente Dios ha puesto en ti, entiende lo que Dios ha puesto en ti para que le sirvas en donde Dios quiere. Eso es donde Dios se va a glorificar y es lo que va a ayudar para que a través tuyo sea edificada la iglesia y sea guardado el ungido y la iglesia sea bendecida. ¿Por qué? Porque se está guardando la voluntad de Dios. Entonces no hay labor menospreciable, en este caso la de estos jóvenes. David y el pueblo pasan el Jordán antes del amanecer, dice, sin que faltara uno solo. David siguió cuidando, dice, Dios me dio 600 y sus familias, a esos son los que yo cuido. Y David
dice que sin que faltara uno solo, los hizo pasar a todos del otro lado del Jordán antes del amanecer, en una sola noche. Parte final de este capítulo, versículos 23 al 29. Ahitofel, viendo que su consejo no era seguido, esto está tremendo este primer versículo, Ahitofel, viendo que su consejo no era seguido, regresa a su casa, a su propia ciudad, dice que pone su casa en orden y se ahorca y muere, y lo sepultan en el sepulcro de su padre. Qué tremendo escuchar esto, ¿verdad? Porque este era un hombre que tenía una gracia de sabiduría y de consejo de parte de Dios, pero tenía su corazón con rebeldía, tenía un corazón equivocado delante de Dios, porque finalmente podemos aún pensar que hubiera habido en él soberbio orgullo de decir, a mí no me escucharon, y tomar una resolución de este tamaño, de decir, pues entonces me pongo mi casa en orden, me ahorco y que me sepulten porque ya me voy a morir. Se suicidó. Qué tremendo oír que así terminó la vida de alguien. Y recuerda, para que quede esto también grabado en tu corazón, que yo hoy titulé La rebeldía en siervos y pueblo y sus consecuencias. En el caso particular de Ahitofel, la muerte. Hay consecuencias a la rebeldía. Hay consecuencias a la rebeldía. No puede uno ser rebelde y, como dicen, salirse con la suya, porque arriba está Dios, que todo lo mira y todo lo conoce y todo lo juzga. David llega a Mahanaim. Esto ya era del otro lado del río, en territorio de Galad. David llega a Mahanaim y Absalón, con todo el ejército que llevaba, pasa el Jordán con toda su gente. Y aquí hay algo que va a ser importante. Absalón nombra a Amasa como general del ejército en lugar de Joab. Entonces aquí brinca una cuestión. ¿Joab con quién estaba o dónde estaba? Bueno, vamos a entender en el propio contexto, sobre todo el próximo capítulo, que estaba con David, ¿verdad? Entonces, este Absalón, mirando pues que Joab era fiel a David, o que se había ido con los valientes de David, con la gente que estaba sirviéndole, entonces nombra a un nuevo general, a este general Amasa. Guarda este dato porque más adelante, no lo veremos hoy, es otra de esas historias que no terminan, este asunto de Amasa y Joab no va a tener una conclusión también triste, fatal, y eso va a ser una de las razones por las cuales cuando Salomón es rey se le da instrucción de matar o de quitarse de encima a Joab. Ya he leído algunas veces esto, algunos han de entender ya el contexto, lo estudiaremos aquí en Samuel y cuando entremos a Reyes, pero guarda ese dato que este asunto de que Absalón nombrara a Amasa pues era importante con respecto a Joab. Entonces Absalón nombra a Amasa. ¿Quién era este Amasa? Dice la Biblia que era un hijo de Abigail. No confundas, no es Abigail la esposa de David, es Abigail hermana de David. David tenía dos hermanas, o sea, dos hijas de Isaí, Sarbia, que era la mamá de Joab y de Abisai y de la Gacela, Sarbia, y Abigail era su otra hermana, que esta era la mamá de este tal Amasa. Por lo tanto, este Amasa, el nuevo general del ejército, era primo de Absalón y primo de Joab, ¿verdad? Entonces estaba ahí involucrado en muchas cuestiones familiares. Y es nombrado este tal Amasa como general del ejército en lugar de Joab. Dice la palabra que Absalón acampa en Galad, pues lo dice así en general, Galad es enorme, pero así de enorme era el ejército que él llevaba. Y cuando David llega a la ciudad de Mahanaim, le salen a su encuentro tres personajes. Sobi, ¿quién era? Era hijo de Nahás amonita, de la ciudad de Rabá. Recuerda que en estos tiempos Amón ya era tributario a David, pero habíamos visto que este Nahás había ayudado a David en algún punto y David tenía buena fe con él, y cuando había muerto David había querido honrarlo y el hijo de Nahás no le había dejado. Pero este otro hijo, Sobi, hijo de Nahás, de los hijos de Amón de Rabá, le sale al encuentro. Ahorita vamos a ver para qué. Sale otro varón, Maquir, de Lodebar. ¿Qué ciudad es esta Lodebar? Ya también la has escuchado si recuerdas. Es el lugar en donde estuvo Mefiboset, de donde David mandó traer a Mefiboset.
Entonces, Maquir de Lodebar, una ciudad en donde también David era conocido o respetado. Y el tercer personaje se llama Barzillai Gaaladita, es decir, un varón de esa región de Galad, Barzillai Gaaladita. Y este hombre, su historia no termina aquí, más adelante veremos en la próxima clase su relación con David y el respeto que David le tenía a Barzillai Gaaladita. Era un anciano de 80 años, eso no está escrito aquí, está escrito en los siguientes capítulos, pero te lo menciono de una vez. Era un varón ya de edad, era un anciano de 80 años. ¿Qué hacen estos tres? Mira nada más, una monita, extranjero, uno de Lodebar, en donde estuvo Mefiboset, conocidos o que conocían a David, y uno de esa región, un anciano de 80 años, Barzillai Gaaladita. ¿Para qué se acercan? Para traerle a David y al pueblo camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, porque dice que ellos veían al pueblo hambriento, cansado y sediento en el desierto. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, cuando la iglesia está en la voluntad de Dios, Dios mueve las circunstancias, Dios mueve a la gente, Dios mueve los corazones, y no importa si es alguien que te ama, porque vamos a ver que Barzillai más adelante amaba a David, o alguien que te conoce solamente, como Maquir, o aún un extranjero, como Sobi, que podrían haber tenido resentimiento aún con David, porque los tenía en ese momento como tributarios. No importa si es alguien muy cercano o más o menos cercano, o aún que no lejano, que no te conoce, no importa. Dios, cuando tú estás haciendo las cosas en su voluntad y la iglesia está caminando en la voluntad de Dios, Dios es el que se encarga de acercar a ti la bendición, los recursos, que el bien y la misericordia te sigan. En Deuteronomio dice, estas bendiciones te alcanzarán. No dice que tú las vas a corretear, sino que te alcanzarán. Y eso es lo que aquí estaba pasando con David. La bendición lo estaba alcanzando a él y al pueblo que con él estaba. Ellos estaban a punto de entrar en batalla con un ejército mucho más grande que ellos y más poderoso en el sentido de número que ellos, y estaban débiles y estaban cansados, pero en ese momento Dios dice, no, porque aquí estoy yo. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te sientes cansado, aquí estoy yo. Cuando sientes que falta el alimento, aquí estoy yo para dártelo. Cuando sientes que faltan los recursos o que ya llegó un punto en el que estás, en el que sientes que viene la derrota, dice el Señor, no, aquí estoy yo para fortalecerte. Aquí estoy yo de nueva cuenta para traerte bendición, y yo muevo las cosas porque yo soy el dueño de esta tierra. En mi mano está el poder, la riqueza, la sabiduría, y yo muevo las cosas para que tú recibas esa bendición. Y Dios trajo a 3 personas de 3 pueblos totalmente diferentes, cercanos o más lejanos, para que David y el pueblo recibieran toda esta bendición y fuera quitada el hambre, el cansancio y la sed por causa de haber estado en el desierto. Gloria a Dios por ello, porque mira nada más, cuando uno está caminando la voluntad de Dios, Dios se encarga de todas las cosas. Busca el reino de Dios, su justicia, y Él añadirá estas cosas, de las cuales tienes necesidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por ello. Pero esto nos demuestra que en la rebeldía no hay bendición. La bendición está en la obediencia, la bendición está en la sujeción, la bendición está en honrar a aquellos, y aún la Biblia dice que los tomemos de doble honor, a aquellos que son ancianos, que enseñan, que cuidan. Dice a esos aún más, dice a los ancianos tenlos por honor, pero a los que enseñan, a los que cuidan, a los que alimentan al pueblo, este es el pastor, tenlos por hombres o varones de doble honor, de doble honra, ¿verdad? Cuando la iglesia entiende esto y hacemos las cosas alineados a la voluntad de Dios, la bendición de Dios está a la puerta y nos va a alcanzar. Si estamos en el camino de la rebeldía, de la murmuración, del chisme, de la queja, de las opiniones de hombres, de pensar que nuestros caminos, nuestras decisiones son mejores que lo que Dios ha determinado para su iglesia y con sus siervos, entonces
no vamos a ver la bendición, porque ahí vienen las consecuencias, como yo dije en el título, de la rebeldía. Ahí vienen las consecuencias, como ahorita vimos la consecuencia de estar, porque este pueblo recibió bendición por estar con quien Dios había llamado y con quien Dios había levantado, y no con el rebelde. Capítulo 18. Versículos 1 al 5. David organiza al pueblo, pues ya fortalecidos, ya alimentados. David entonces se anima en Dios, se fortalece en Dios. Y dice que organiza al pueblo con jefes de millares, con jefes de centenas. Pone la tercera parte del ejército bajo Joab, la tercera parte bajo Abisai, su hermano, y la tercera parte bajo Itai Geteo. Recuerda este varón que vino de Gat con todos sus valientes a apoyar a David y a servirle. El rey quería salir con ellos a pelear. Claro, David siempre decía, a diferencia de lo que le pasó con el caso de Urías Eteo y de Betsabé, ahora dice, no, yo soy el rey y yo tengo que salir a pelear. Pero el pueblo no lo deja. Dice que el pueblo se resiste a esto y le dicen, en resumen, tú vales tanto como 10,000 de nosotros. Pero David quería salir a defender al pueblo, pero el pueblo le insiste y ellos dicen, no, David, porque nosotros vamos a salir, vamos a pelear por ti, nos vamos a esforzar, pero si tú mueres, es como si murieran 10,000 de nosotros, ¿verdad? Estaban honrando al rey, estaban honrando a David y la posición en la que Dios le había puesto. Ojalá así fuéramos en la iglesia, que aprendiéramos a defender a nuestro pastor y aún decir, pues nosotros ponemos de nuestra parte, ponemos de nuestros recursos, ponemos de nuestro tiempo para servir al que Dios ha levantado. La Biblia dice en Hechos que los apóstoles, Dios les había llamado para que ellos estuvieran en la oración, para que estuvieran escudriñando las escrituras y para que estuvieran predicando y ministrando al pueblo y no para servir las mesas, y para ello levantó a los diáconos y hombres con sabiduría, llenos de Espíritu Santo, de fe, de gracia de Dios. Dice, yo levanto estos para que aquellos sigan en la labor para la que yo los llamé. Es lo mismo que está sucediendo aquí. No se estaban menospreciando, sino estaban diciendo, David, nosotros vamos a encargarnos como diáconos de la parte que nos toca para que tú como rey permanezcas también en donde Dios te llamó. Ojalá así fuéramos la iglesia y seamos defensores también de lo que Dios levantó. No es el hombre, no malentiendan, no es idolatrar al hombre, no es mirar al hombre, es cumplir y obedecer lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia, que es que honremos y nos sujetemos y obedezcamos, como dice la palabra, a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Entonces le dicen a David, tú mejor quédate y ayúdanos desde la ciudad. Y David entonces dice que oye al pueblo y se pone a la entrada de la puerta. Mientras salían de cientos en cientos, yo me imaginé esta escena, David bendiciéndolos. Me imaginé como nosotros nos bendecimos, que iba el pueblo de cientos en cientos y de miles en miles. Jehová te bendiga y te guarde. Me impresiona mucho porque David iba con 600, pero aquí dice que salían ya también de miles en miles. Significa que entonces allí donde David puso el pie con sus siervos y con el pueblo que con él iba, entonces también mucha gente del pueblo se animó, de los que iban de Jerusalén y quizá aún de la propia ciudad ahí de Mahanaim, también se animaron y dijeron, nosotros también vamos a salir a favor. O quizá gente como estos Sobi de los amonitas, o la gente de Lodebar o de Barzilai, y dijeron, nosotros también vamos a salir, porque ya eran miles y miles. Dios es el que se encarga de este tipo de cosas, y Dios mueve los corazones y las circunstancias para honrar su voluntad y su palabra. El rey manda a Joab, a Abisai y a Itai una orden muy especial: que traten benignamente a Absalón, es decir, que no lo maten, por amor de él. David les dice, por amor a mí, porque amo a Absalón, porque es mi hijo, y yo sé lo que está haciendo mal, pero tengan misericordia de él. Y dice, no lo maten, traten benignamente a Absalón. Y esta orden fue oída por todo el pueblo, esta orden que se le dio a los capitanes, a los 3 capitanes. Es importante esto. Versículos 6 al 15. Se libra la batalla, dice ahí, en el bosque de Efraín. O sea, está tremendo, porque ¿cómo está que estaban en Galad y él en Mahanaim y habían cruzado el Jordán más al sur y ahora es en el bosque de Efraín en donde están librando la batalla? O sea, fue una verdadera guerra civil, una batalla de todo el país entero. Fue o sea, yo espero que entiendan la magnitud, no fue una batallita ahí aislada, fue todo un país peleando. Qué tremendo.
y dice que se libró la batalla en el bosque de Efraín y cayeron 20,000 de Israel. Esto se refiere a los que estaban con Absalón. Aquí va, cuando tú escuches los de Israel, pues son los que estaban con Absalón en rebeldía. Y cuando escuches los siervos de David, pues son los que estaban con David, con Joab, con Itai, con Abisai, a favor de David y del rey legítimo. Dice que cayeron 20,000 de Israel delante de los siervos de David y la batalla se extendió, como te dije, por todo el país. Pero aquí hay una obra poderosa de parte de Dios, porque dice, el bosque destruyó más que lo que destruyó la espada. El puro bosque, la naturaleza, animales, no sé de qué manera, pero dice que el bosque, Dios hizo una obra, un portento de parte de Dios, usó de la naturaleza y del bosque destruyó más que los que la espada había destruido. Tremendo lo que Dios hizo. Dios estaba obrando a favor de David. Absalón se encuentra en todo este punto de la batalla en el bosque, se encuentra con un siervo de David, se lo topa y dice que Absalón iba sobre un mulo y el mulo entonces, me imagino, pues, al encontrarse este otro siervo, pues Absalón huye o el mulo se espanta y dice que este mulo entra en el bosque y entra por debajo de las ramas espesas de una encina y ahí, cuando entra esas ramas espesas, la cabeza de Absalón se enreda y queda colgado. Insisto, lo dije la vez pasada, no dice nunca la Biblia que su cabello, aunque ya vimos que estaba con mucho cabello él, dice aquí que su cabeza fue la que se enredó y quedó colgada. Vamos a decir lo que sí dice la Biblia. Y le dan aviso a Joab de esto, de que pues, estaba ahí colgado a medio bosque Absalón. Y le dan aviso a Joab de esto. Y él, al varón que viene a decírselo, le cuestiona y le dice, ¿por qué no lo mataste? Incluso le dice al hombre, yo te habría dado 10 siclos de plata y un talabarte, una parte de la armadura. Le dice, porque lo hubieras tú matado, hasta te lo hubiera yo pagado, me habrías hecho un gran favor. El varón que le llevó ese mensaje le responde, yo no lo maté por obediencia a la orden de David, porque yo oí y todos oímos cuando a ti, a Abisai y a Itai les dio la orden de que trataran benignamente a Absalón por amor de él, y yo no lo hice por obediencia a la orden de David, pero además, si yo lo hubiera hecho, le dice, aún tú me habrías ido a señalar y te habrías puesto en contra mía, como diciendo, lo mató él y yo después lo maté a él o le corté la cabeza a David porque mató a tu hijo. Entonces, como diciendo, a mí no me vas a usar de chivo expiatorio, manito. Entonces le dice, por obediencia a David y porque tú me habrías señalado a mí y te habrías puesto en contra, yo no lo maté. Joab le dice, no voy a malgastar más mi tiempo contigo. O sea, quítate ya, no quiero ya oírte, no voy a malgastar mi tiempo. Él tenía una determinación lamentable en su corazón, desobedeciendo a David. Y esto, aunque falta mucho tiempo, porque será hasta con Salomón, será razón de que Joab, por su desobediencia a la instrucción del rey, entre muchas otras cosas, no solo esta, sea desechado y aún tenga que morir. Pero no había llegado su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios así lo había determinado. Joab todavía fue útil en muchas cosas. Entonces le dice, no malgastaré mi tiempo contigo. Y dice que Joab toma 3 dardos y los clava en el corazón de Absalón. Y porque dice que Absalón aún estaba vivo en la encina, aunque estaba ahí colgado, seguía vivo. Y manda a 10 jóvenes escuderos suyos de Joab a que rodeen y hieran a Absalón. Y dice ahí que acaban de matarlo. Entonces, esta es la muerte de Absalón. ¿A qué le llevó su rebeldía a Absalón? En el caso particular, o sea, personal de Absalón, a la muerte. Y esto obviamente tiene consecuencia en el pueblo que estaba siguiendo al rebelde. La rebeldía tiene consecuencias. Versículos 16 al 33, que si no me equivoco ya es la última sección, es la parte final. Versículo 16 al 33, aunque es largo, pues es parte de una misma narración. Joab toca la trompeta, y esta era una señal para que el pueblo dejara de perseguir a los de Israel. Y dice que toman a Absalón, su cuerpo, lo echan en un hoyo en el bosque, lo tapan con piedras, el típico sepulcro a media batalla en un bosque, y ahí fue la tumba de Absalón, y dice que esto provoca que todo Israel huya a sus tiendas. Los miles y miles que habían venido, todos los rebeldes que se habían unido con él, todo el pueblo que se había levantado contra David, los ancianos de Israel que habían pensado que era bueno el consejo, todos dice que huyeron a sus tiendas, pero rápido salieron corriendo,
porque aquí se nos cayó el teatrito, se nos cayó la rebelión, pero no fue David o Joab el que la tiró, fue Dios. Dios finalmente, cuando algo llega al colmo, el pecado llega al colmo, Dios interviene y destruye todas esas cosas, porque Dios no va a dejar que su voluntad, su palabra, su nombre sea dañado o quitado o afectado por causa de la rebeldía y de los rebeldes. Y en este caso hablo particularmente de que el reino era de David. Hay un detalle ahí que menciona que en vida Absalón no tuvo hijos y que entonces, como no tenía hijo, él se había levantado a sí mismo una columna en el Valle del Rey, y él mismo llamó a aquella columna para memoria de su nombre, porque dice, como yo no tengo hijos, pues para que quede memoria de mi nombre, me levanto a mí mismo una columna, y llamó a esta columna la columna de Absalón hasta ese día, bueno, hasta el tiempo en que fue escrito este libro. Entonces nos narra ese detalle, que Absalón aún se había levantado a sí mismo una columna para que se acordaran de él siempre. Pues ahora es la columna del rebelde. Acuérdense de lo que le pasó al rebelde. Ahimaas, recordarás este joven que era hijo del sacerdote Sadoc. Ahimaas quería correr y avisar al rey las nuevas. ¿Qué le quería decir al rey? Ahí él se lo dice a Joab: yo quiero correr y decirle al rey, Jehová ha defendido tu causa de la mano de tus enemigos. Ese era el mensaje que él le quería llevar. Jehová ha defendido su causa, Jehová ha obrado, Jehová ha estado a favor tuyo, David. Él quería ir y darle este buen mensaje a David, pero Joab le dice, no vayas, ve otro día, porque el hijo del rey ha muerto. Entonces, ahorita no es tiempo de llevarle noticias a David. Pues Joab quería retener o retrasar esta noticia, ¿verdad? Sin embargo, Joab, ante la insistencia de Ahimaas, manda a un etíope a correr y a dar al rey noticia de lo que había visto. A mí, no sé, se me hace interesante, curioso que sea un etíope, no sé en esa época, pero hoy en día los mejores corredores del mundo son etíopes. Los ganadores usualmente de las maratones, los que corren más rápido y resisten más, usualmente las pruebas largas de resistencia, como aquí sería para un mensajero, los etíopes y mujeres etíopes son los que las ganan. Entonces no sé si desde esta época de David fuera así, pero Joab manda a un etíope a correr y a dar al rey la noticia, dice, de lo que había visto. Pero Ahimaas, este joven, le insiste, no, yo soy el que va a ir y quiero correr, y Joab lo quiere volver a detener de que haga esto, pero Ahimaas le dice, no, yo estoy decidido y voy a ir. Entonces Joab le dice, pues ya ándale, ve, ya corre, ya haz lo que te parezca. Y entonces dice que este joven Ahimaas, por eso yo te dije que era un don, un regalo de Dios, que no es menospreciable ningún regalo de parte de Dios, sino debemos usarlo y para gloria del Señor. O fue, como dije también en el caso de Elías, un milagro de que él corrió delante del carro y caballos de Acab. Así fuera en este caso, pues dice que Ahimaas pasó por delante del etíope. Entonces imagínate, los etíopes, ya le llevaba ventaja el etíope, corren rápido, según, mi percepción de los etíopes, y dice que Ahimaas, lo rebasó y corrió más rápido que él. Allá esperando noticias, David, ahí en Mahanaim, dice que David estaba sentado entre las dos puertas a la entrada de la ciudad, y el atalaya ve a uno, el atalaya es el que está arriba de la torre, y ve a uno correr solo, y David le dice, pues si viene solo, es que buenas nuevas trae. David estaba con la expectativa de buenas noticias. Ahorita vas a ver que David, como estaba confiando en Dios, él tenía la expectativa de buenas noticias. Y esta es la primera vez que él lo expresa. Pero el atalaya dice que de pronto ve a lo lejos a otro correr solo. Pues ahí venía el segundo lugar, ¿verdad? El etíope para la medalla de plata. Y David le dice, viene otro atrás. Ese también es mensajero. Y entonces el atalaya reconoce el correr de Ahimaas, era famoso por su manera de correr, yo por eso pienso que era una gracia de Dios. Y el atalaya dice, ¿sabes qué? Hasta polvo está sacando, parece el correcaminos, yo creo que es Ahimaas. Y entonces David le responde, si es Ahimaas, pues él es hombre de bien y seguramente viene con buenas nuevas, con buenas noticias. Ahimaas llega primero y le desea paz al rey, Ahimaas se inclina y lo bendice, reconociendo la autoridad a David como rey. Y le dice, este es el mensaje que le lleva, bendito sea Jehová Dios tuyo. Lo primero que hace es reconocer a Dios y bendecir a Dios por la obra que Dios ha hecho.
Y le dice que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Entonces le está dando la noticia, se ganó la batalla, se ganó la guerra, los que se levantaron contra ti no prosperaron. Bendito sea Jehová Dios por ello. Gloria a Dios, porque estamos en la expectativa de las obras poderosas y la victoria que Dios nos traiga en las batallas y en la guerra, pero siempre reconociendo que la obra es de Él y que bendito sea su santo nombre, bendito sea Dios, bendito sea el gran nombre de Jesucristo por la obra que Él hace en nosotros, porque los que se levantan contra nosotros no prosperan, pero tenemos que estar en la voluntad de Dios. David pregunta a Ahimaas por Absalón, y Ahimaas solamente le responde que él había visto gran alboroto y que no sabía qué era. Sí sabía, porque Joab le había dicho, el hijo del rey ha muerto. Entonces sí sabía, pero no quiso ser él el que le diera la noticia. Recuerda que David ya había matado a mensajeros que le habían traído malas noticias, como en el caso de Saúl y Jonatán, y este muchacho amalecita que se atrevió a darle la noticia. Entonces dice, no, mejor que el segundo lugar te lo diga. Entonces dice que luego llegó el etíope y le da el mismo mensaje inicial a David. Le dice, Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Un etíope, un extranjero, reconociendo a Jehová como Dios y diciendo, Dios es el que te ha defendido tu causa de la mano de los que se habían levantado contra ti. Entonces, gloria a Dios, porque otro extranjero recibiendo testimonio y creyendo en Dios. Y le da el mensaje a David. Y David entonces también, igual que con Ahimaas, le pregunta al etíope por Absalón y le responde, él sí le da una respuesta, aunque no directa. Le dice, como aquel joven, o sea, como Absalón, sean tus enemigos y todos los que se levanten contra ti. Se lo dice de una manera, pues, prudente, sabia, no directa, pero David entiende perfectamente que esto significa que Absalón murió. Y David termina este capítulo narrándonos que se turba terriblemente, llora y tiene ahí una expresión al final, lo leemos en el último versículo. Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Porque está tremendo lo que le había sucedido a David. Había él pecado contra Jehová y aunque él se había arrepentido, iba a venir mal sobre su casa y espada y muerte. Ya había perdido a su hijo primogénito Amnón, había sido deshonrada su hija, había ahora muerto su hijo muy amado de su corazón, por lo que se entiende en el contexto de estos pasajes, Absalón. Y David, yo creo que más que, sí es un lamento evidentemente por su hijo, pero es un quebrantamiento también de su corazón, de mirar todo lo malo que puede traer el hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, pues con esto terminamos la lectura de estos pasajes, la explicación. Gloria a Dios, porque aunque eran 4, pudimos hacerlos en buen tiempo. Y ya veremos que el pueblo convierte su celebración de victoria en luto, pero con eso iniciaremos la próxima clase. Yo quiero pues retomar, esta historia nos dio enseñanza, pero retomar que hoy estamos hablando de la rebeldía en siervos y pueblo y sus consecuencias. Y quiero leer contigo 3 citas en la palabra de Dios, solamente 3 citas. Dije que solo al final iba a dar citas aparte, ya llegó el momento de hacerlo. La primera cita se encuentra en Jeremías 2:19. La repito, Jeremías 2:19. La segunda cita ahí mismo, Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. Y finalmente vamos a leer en el Nuevo Testamento Tito 3, del 3 al 8, parte A. Tito 3, del 3 al 8, parte A. Repito para los que anotan, Jeremías 2:19, Jeremías 3:22 y Tito 3, del 3 al 8, parte A. Porque yo le decía al Señor, Señor, gracias porque nos das estos ejemplos de lo que no debemos hacer como hijos, como siervos, como iglesia, ante las autoridades que tú has levantado, Señor, ante lo que tú has expresado en tu voluntad para con nosotros los hombres. Señor, perdónanos, ayúdanos a cambiar esto. Y yo le dije, Señor, dame citas en donde yo pueda expresar, o más bien tu voz sea hablada y sea oída, que ese es el deseo de mi corazón, que sea oída por tu pueblo, para que abandonemos la rebeldía
y rompamos con eso que también ha sido una de los grandes pecados de la Iglesia de Jesucristo desde el tiempo de los Hechos, lamentablemente hasta hoy. Tenemos que romper con la rebeldía. Y voy a leer de corrido las citas, porque así me gusta a mí hacerlo para que se quede el sentido. Yo sé que a algunos les va a costar o localicen de una vez la de Tito si quieren leerla y hacer ese brinco hasta allá. Pero voy a leer en orden Jeremías 2:19, Jeremías 3:22 y Tito 3 del 3 al 8a. Porque dice la palabra de Dios, dice la voz del Espíritu: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Señor, perdona toda rebeldía en nuestro corazón, líbranos de rebelión, líbranos de desobediencia, ayúdanos, Señor, porque tú nos has dado ejemplo perfecto en Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y cumplió todo lo que tú le mandaste, hizo todo lo que tú le dijiste, habló las palabras que tú le hablaste. Que así, Señor, seamos y no menospreciemos la salvación, la obra de justicia de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ha sido derramada abundantemente por nuestro Salvador. Que no despreciemos tu gracia, que no despreciemos el ser parte de tu reino y la esperanza de vida eterna que nos has dado. Y podamos, Señor, cambiar nuestro corazón y abandonar toda rebelión, toda rebeldía, todo espíritu rebelde. No sea ese nuestro espíritu. Seamos de un espíritu sujeto, dócil, enseñable y obediente a tu palabra, a tu voluntad y a lo que tú has mandado, Señor, en el sentido también de la autoridad espiritual en la iglesia, de la autoridad espiritual en los hogares. Señor, ten misericordia, perdónanos y líbranos, Padre, porque no queremos caer en las consecuencias de la rebeldía. No queremos ser castigados por la maldad, ni condenados por nuestra rebeldía, Señor. No queremos mirar lo malo y amargo que es dejarte a ti y faltar el temor de Dios en nosotros, sino como leímos en tu palabra, que nos convirtamos y dejemos de ser hijos rebeldes y tú nos sanes de nuestras rebeliones. He aquí venimos a ti, Señor, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Gracias te damos por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queda de tarea para la próxima semana del segundo libro de Samuel, 3 capítulos, el 19, 20 y 21. Vamos a ver las últimas campañas militares, si lo podemos decir así, de David. Vamos a ver su regreso a Jerusalén y vamos a empezar a ver el final de la vida de David, sus últimos actos, y vamos a hablar también un poquito de sus valientes, de estos hombres que Dios levantó para apoyar al ungido de Dios, con dones, con regalos de diferentes formas, con fuerza, con sabiduría, con sagacidad, con rapidez, con muchos regalos de Dios, con valentía, para que se cumplieran los propósitos de Dios en el reino de David. Gloria a Dios por ello. Queda de tarea capítulos 19, 20 y 21 y vamos al aprendizaje. Déjame pongo mi separador para dejar los capítulos de Samuel y vamos al aprendizaje de los textos. Estamos aprendiendo en los libros proféticos, hemos aprendido
de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, y hoy vamos a irnos también a Joel. Empezamos con la cita de Ezequiel, que es la nueva cita que hemos aprendido en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, ahí donde estés, en tu lugar, estira las piernas, levántate y vamos a, con gozo y alegría y honrando la palabra del Señor, a repetir estos textos que permanezcan en nuestra vida y los podamos poner por obra. Todos juntos, por favor. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. Amén. Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros, porque ha sido puesto el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cámbianos, transfórmanos para que andemos en tus estatutos, guardemos tus preceptos y los pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo hermoso. Muy bien, esa fue Ezequiel 36, 27 y estamos repasando de Jeremías, ¿verdad? Ya me iba a regresar a Isaías 49, Jeremías 31, 3. Esa es la cita que estamos repasando y que esta clase la pudimos usar también, gloria a Dios. Jeremías 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31, 3. Muy bien, ahora avanzamos a los profetas menores y vamos al libro de Joel. Joel 2:28, ahí está la nueva cita que vamos a aprender. Joel 2:28. Y localízala en tu Biblia, leemos todos juntos, repite conmigo. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Amén, gloria a Dios, porque el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne. Se ha cumplido esta palabra, Señor, que nuestros hijos e hijas profeticen, nuestros ancianos sueñen sueños de parte tuya, y nuestros jóvenes vean visiones, Señor. Gracias te damos por ello en el nombre de Jesús. Derrámate, Señor, sobre tus siervos, sobre tu pueblo. Háblanos, Señor, que tus siervos oímos. Gracias, Padre. Joel 2:28 es la nueva cita de aprendizaje y de repaso queda Ezequiel 36, 27. Dale lugar al Espíritu Santo. No podemos decirnos cristianos si no tenemos el Espíritu de Cristo. Muy bien, con esto terminamos la clase. Ya están los textos también. Gloria a Dios. El Señor te bendiga y sigue escudriñando las Escrituras, esfuérzate en ello, como Dios le dijo a Josué, en guardar su ley, sus mandamientos, en obedecer lo que Dios ha mandado, porque al hacer esto vamos rompiendo esas cadenas que nos atan, vamos rompiendo esas cosas que estorban nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con su Espíritu, y vamos por el camino eterno, que es el camino de Jesucristo. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.